Hay historias que se desvanecen con el paso del tiempo. Hay otras que se aferran a la memoria colectiva como sombras persistentes. En las noches más silenciosas de Japón, los susurros del pasado emergen con una claridad aterradora. Son relatos de espíritus errantes, condenados a vagar entre los vivos, buscando algo que jamás podrán recuperar. No son meros espectros, son los yurei, entidades atrapadas en el filo de la existencia, donde la frontera entre lo real y lo etéreo se disuelve. Hay quienes dicen que los yurei aparecen en momentos de gran agitación. No se manifiestan sin razón. Son el eco de promesas rotas, de pasiones sofocadas y de destinos truncos. Su presencia no es siempre visible, pero sí perceptible. Un escalofrío repentino, el parpadeo inexplicable de una vela o la sensación de que alguien observa desde la penumbra. Se dice que estos espíritus llevan consigo el peso de su propio pensamiento, el instante en el que quedaron atrapados en un ciclo sin fin. El arte y la literatura japonesa han dado forma a su imagen a lo largo de los siglos. Un rostro pálido, con ojos oscuros que parecen contener abismos. Un kimono blanco, el mismo que se otorga a los difuntos en los ritos funerarios. Cabello largo, como si el viento de otro mundo los agitara sin cesar. Flotan en el aire, sus cuerpos carecen de pies, pues ya no están atados a la tierra. Son los heraldos de lo incomprensible, figuras que desafían la lógica y recuerdan que hay cosas que nunca desaparecen del todo. El rencor y la desesperación suelen ser el alimento de su existencia. Los onryo, los más temidos entre los yurei, son aquellos que retornan para cobrar lo que consideran una deuda pendiente. No conocen el descanso y su furia se convierte en una fuerza capaz de alterar la realidad. Hay registros de aldeas enteras consumidas por la desgracia tras la aparición de uno de estos espíritus. Historias de amantes traicionados que regresan en noches sin luna, de inocentes que buscan justicia desde más allá del velo. En el folclore japonés, el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es frágil. El Festival de Obon es un recordatorio de ello. Durante esos días, las linternas iluminan ríos y caminos para guiar a los espíritus de regreso a casa. No es un acto de miedo, sino de respeto. Se reconoce su presencia, se les da un lugar en la memoria, con la esperanza de que encuentren el sosiego que se les negó en vida. Pero no todos los yurei buscan reconciliación. Algunos prefieren arrastrar a otros hacia su propia condena. Los templos y castillos de Japón guardan más que historia. Son testigos de innumerables relatos de apariciones que desafían la razón. El castillo de Himeji, por ejemplo, conserva el lamento de Okiku, una sirvienta acusada injustamente, cuyo espíritu aún cuenta los platos que la llevaron a su destino final. En los pasillos de ciertos monasterios se dice que los monjes han visto sombras deslizarse en la oscuridad, figuras que aparecen justo cuando intentan enfocar la mirada. Algunos caminos rurales están envueltos en un silencio tan denso que parece absorber cualquier sonido, y aquellos que han osado recorrerlos afirman haber sentido el peso de una mirada invisible sobre sus espaldas. Los registros históricos mencionan casos en los que la línea entre la superstición y la realidad se vuelve imperceptible. Durante el periodo Edo, hubo quienes aseguraban haber sido testigos de sucesos que desafiaban toda lógica. En un antiguo manuscrito, se describe cómo un samurái encontró su reflejo deformado en un lago antes de desaparecer sin dejar rastro. En otra crónica, se habla de un poeta que recibió la visita de su esposa fallecida, quien le susurró versos de despedida antes de desvanecerse como niebla al amanecer. Estos relatos no son meras invenciones, sino advertencias envueltas en el velo de lo inexplicable. No son simples monstruos, son la manifestación de una verdad ineludible. El pasado nunca desaparece por completo. Quienes han tenido encuentros con lo inexplicable saben que hay miradas que persisten en la memoria, ecos que resuenan mucho después de que la última vela se ha extinguido. Quizá sea solo el viento, quizá sea algo más. En la oscuridad, la respuesta nunca es clara. En Japón, cuando una puerta se cierra sin motivo o un susurro rompe el silencio, hay quienes prefieren no preguntar.
no porque no quieran saber la respuesta, sino porque temen descubrir que nunca estuvieron solos. Suscríbete.